800 años antes de un día como hoy, Dios había levantado un profeta llamado Joel para que escribiera entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Y sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. 800 años después. No un día, no un mes, no un año, no una década, no un siglo. Mucho tiempo después. Mucho tiempo después ocurre algo parecido al día de hoy. 50 días, Pentecostés viene de eso, 50 días después de que Jesús hubiera sido asesinado en una Semana Santa, sus discípulos estaban reunidos. Estaban 120 personas. Si lo comparo con la multitud que Jesús sanó, libertó y obró, muy pocas. Pero 120 personas permanecían esperando una promesa de Dios. Permanecían esperando esa promesa que Dios le había dado. La Biblia lo va a relatar de la siguiente manera en el libro de Hechos. En el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: y el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Todos los creyentes reunidos, adorando, buscando de Dios. Desde tempranito, cuando de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban todos sentados. Hay algo que Dios tiene preparado para sorprendernos en un instante, en un minuto, en un segundo. El Dios que cumple promesas. El Dios que nos ha prometido cosas y que vos decís, ¿cuándo va a ser? Tenemos que hacer como los discípulos. Esperar. ¿Cuánto nos cuesta esperar? Muchísimo. Cuando las cosas se ponen difíciles, muy duro es esperar. Pero esperar de Dios. Ese instante donde Él cambie la realidad más adversa, que cambie la tristeza más agobiante, que cambie tu problema económico más desesperante. Ese Dios hace cosas que nos sorprende. Y sorprendió a sus discípulos no como ellos esperaban. Andá a saber qué tenían en su mente cuando Jesús le dijo, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pensaban? Sin embargo, ese viento recio estremece todo. El siguiente versículo va a decir, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Por eso somos una iglesia pentecostal. Porque seguimos creyendo que esta experiencia que vivieron los discípulos hace casi 2000 años, nosotros la podemos experimentar. La podemos seguir viviendo. ¿Sí? Pero a veces tenemos que entender que cuando Dios derrama de su Espíritu Santo, siempre hay un plan mucho más grande y un propósito más poderoso de lo que nosotros nos imaginamos. Muchos nos quedamos en la experiencia pentecostés de experimentar del hablar en nuevas lenguas, como si eso fuera lo máximo y lo mayor esplendor.
¿Sabes qué pasa cuando Dios derrama de su presencia sobre cada uno de nosotros? La gente te critica. La gente te critica. La gente habla mal. Dice versículos 7 y 8, y estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban, y aún los oímos hablar en nuestra lengua materna. ¿Sí? Pero ¿qué empezaron a decir? Como les pasaba a esa gente que decía, están borrachos, están locos, se les piantó un tornillo, se les fue un tornillo. Porque siempre que haya una unción de Dios, hay alguien que va a hablar mal de vos. Hay alguien que se va a levantar a decir cosas contra tu vida. Porque pensamos, ay Dios, voy a recibir, sí. Pero después atenete a las consecuencias. Que la gente te critique. Que la gente te insulte. Simplemente porque Dios te está bendiciendo. Porque Dios te está acompañando. ¿Sí? La gente empezó a murmurar, estos están todos borrachos. Empezaron a decir, de verdad. Pero se levantó un hombre llamado Pedro, que hacía 50 días, menos de 2 meses, había negado a Jesús 3 veces. Que había abandonado a Jesús en su peor momento. Pero ahora, bajo el poder del Espíritu Santo, es el que va a tomar la iniciativa y va a tomar la palabra. Dice versículo 14, entonces Pedro dio un paso adelante y junto con los otros 11 apóstoles gritó a la multitud. Escuchen todos con atención, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, y no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Así que el Espíritu Santo no cayó al mediodía, no cayó en la tarde, sino a las 9 de la mañana. Como dice el refrán, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿verdad? Dios lo bendice. Hoy a las 9 estábamos acá orando y clamando a Dios. Porque seguimos esperando esas promesas de Dios. Ese mover del Espíritu Santo. Que no solo se quede limitado en nuestras vidas al hablar en nuevas lenguas. ¿Sí? Sino que entendamos que hay algo mucho más profundo que hablar en nuevas lenguas. Nuevas lenguas que tienen que ver con nuevos idiomas. Que para colmo la gente había llegado de diferentes lugares y decían, pero estos son galileos. Estos son gente inculta, lo que estaban tratando de decir. ¿Cómo es que lo escuchamos? Imagínense ahora que Dios tome al canario y nos empiece a hablar en francés. Y yo lo grabo y tengo una sobrina que vive en Francia. Traducime esto. ¿Y de dónde aprendió a hablar en francés perfecto? Solo Dios. Porque ese es el contexto. No fue algo desenfrenado así, sino que fue personas escuchándolo hablar en griego, en italiano, en diferentes lenguajes, que todas esas lenguas adoraban y alababan a Dios. Imagínate, que Dios te tome y hables en chino, y justo pasó un chino por ahí que bajó del barco y te dice, ¿y este cómo sabe hablar? O esta sabe hablar en chino. En mandarín, como le dicen, chino mandarín. ¿Sí? Yo he vivido esas experiencias. Estábamos un día reunidos en un grupo de oración y una persona que no sabía hablar inglés le trajo una persona, un americano, en inglés perfecto. Cuando terminó la reunión dice, ¿y de dónde vos aprendiste y por qué me hablaste en inglés? Y ella le dijo, no, yo no tengo idea, yo no sé hablar en inglés. Pero me hablaste en inglés, me dijiste un montón de cosas que solo yo las sabía. Fue Dios. Fue Dios. Eso sigue pasando en la actualidad. ¿Sí? Sigue pasando. Pero entendamos la profundidad del concepto de Dios. No es solo quedarse hablando en nuevas lenguas, sino
¿Para qué Dios manda algo? En el caso del libro de los Hechos lo tenés que encontrar en el versículo 41. Y dice, y los que creyeron, a los que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3.000 en total. Acción de Dios, plan de Dios. Y una iglesia de 120 personas, en un instante fueron 3.120. Por ese accionar de Dios. Dios nunca va a hacer nada si no hay un propósito mucho más grande detrás del accionar de Dios. Si te da una visión, si te da un sueño, como hablaba el libro de Joel, hay algo que Dios quiere desarrollar en tu vida. Es para llevarte a cosas más grandes. Para que entendamos que no nos podemos quedar en la chiquita, ay, tuve una experiencia espiritual profundo, gloria a Dios. Pero hay algo más grande que Él quiere desarrollar en nuestras vidas. Pedro va a hacer su exposición en función de este libro de Joel, diciendo, ok, cuando Dios derrama, uno puede empezar a profetizar. Pero no profetizar por emocionalismo, como muchas veces pasa, donde uno desea y dice, vamos a profetizar para que todo nos vaya bien. No, una profecía que venga de la unción del Espíritu Santo y marque el rumbo. Un sueño que surja de Dios y no tengas las condiciones necesarias para poderlo llevar adelante y con el correr del tiempo se haga realidad. Una visión que marque tu vida. Ver cosas que no todo el mundo puede ver. De eso se tratan las visiones. De ver algo que no existe como si ya existiera. Y empezarlo a coordinar. Abro un paréntesis. A partir del primer martes del mes de junio vamos a hacer un taller sobre visiones. 12 puntos para llevar a cabo las visiones que Dios nos da. Están todos invitados a las 7 de la tarde los martes. No este martes, sino a partir del mes de junio. Seguimos capacitando, seguimos desarrollando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Volvemos a la prédica. Metí un paréntesis ahí para que no se olviden. Soñar, profetizar, tener visiones. De lo que hoy no es como si fuera. Bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando hablamos de profecía muchas veces pensamos, ay, qué lindo lo que Dios me va a decir. Si vas al Antiguo Testamento, los profetas eran apedreados porque iban al rey y le hablaban de calamidades, de errores, de equivocaciones. Y los mataban a todos. Cuenta la historia que Isaías lo aserraron al medio. Lo cortaron al medio. ¿Por qué? Porque hablaba de las visiones. A veces nos hemos equivocado tanto. Y pensamos, ay, Dios me va a hablar y me va a decir, tiene un propósito y me va a llevar a las naciones. Como tantas veces se escucha, ¿verdad? Yo creo en las profecías. Somos una iglesia que surgió de una profecía, o por lo menos para mi vida. Pero a veces vienen con buenas y con malas. No todas las profecías son lindas, porque tiene como objetivo ¿qué? Enseñarnos, corregirnos, impulsarnos a meternos en Dios. Pero en definitiva, hay algo que tenemos que entender. Necesitamos avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Segunda de Timoteo, Pablo le dice bien claramente, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Nueva traducción viviente. Dominio propio, Reina Valera. Como vos quieras. El poder que Dios quiere manifestar en nosotros, Dios nos quiere dar poder. ¿Poder para qué? Para predicar el Evangelio y que las personas se arrepientan y se entreguen.
de amor por los necesitados. Está mi hermano Rubén, hoy meto paréntesis en el medio. Está mi hermano Rubén, estamos con el proyecto ahora menos de un mes de comenzar un proyecto de ayuda social. Se los quiero comentar porque es diferente a los años pasados. Los años pasados, ¿qué hacíamos? Abríamos la puerta, la gente venía y le dábamos la leche. Este año es diferente. Porque estamos creyendo que Dios nos está impulsando a expandir nuestras fronteras. Y para eso tenemos que caminar, no nos podemos quedar quietos. Así que estamos planificando salir a la terminal los sábados, los domingos, capaz que a la feria, a repartir un té, un café, unos bizcochos a la gente que lo necesita. Ese es el cambio de paradigma de este año. No quedarnos quietos, salir. Ir hacia donde está la necesidad. Porque Dios nos impulsa a salir del conformismo y la realidad para entrar en nuevos desafíos y ver cosas más grandes. Hasta el otro día estuvimos reunidos con Rubén. ¿Y qué necesitamos, Rubén, verdad? Alguien que tenga un auto que nos ayude. Porque tenemos que llevar las mesitas, el agua, los termos. Manos que quieran brindar un bizcochito, un té, un café. Así que si alguien quiere participar de ese proyecto, cuando termine, habla con Rubén y él lo va a anotar, porque estamos formando un equipo que va a arrancar el 20 de junio, sábado 20 de junio. Así que el que quiera ser de bendición, salgamos a las calles. ¿Nos exponemos? ¿Capaz que nos critican? Sí. ¿Que nos digan cosas? Sí. Pero llevamos la gloria de Dios. Llevamos su bendición. Así que recordemos, Dios no nos ha dado espíritu de temor, de timidez, sino de poder, amor y de autodisciplina. Porque como dice el apóstol Pablo en Filipenses, aquel que empezó su buena obra en nosotros la terminará hasta que el día que Cristo vuelva. ¿Sí? El jueves tuvimos un culto hermoso. Y quiero terminar con lo que fue la idea principal de los del jueves. En este día de Pentecostés, que se cumpla en esta iglesia lo que dice el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 2. Los que vieron el jueves saben perfectamente de lo que estuve hablando. Por si no estuviste ese jueves, te reitero la escritura. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos, hazla conocer. Que nos llenemos del Espíritu Santo para brindarle a este mundo que tanto necesita de Dios. Que nos llenemos de Dios para brindarle a todos los que se están perdiendo una esperanza y una expectativa de cambio y de transformación, que es el día que reciben la buena noticia o el Evangelio, según lo quiera llamar. Pentecostés de alguna manera significa promesas de Dios cumplidas y expansión de la iglesia. Si creemos que Dios nos está llamando a expandirnos, a alcanzar a otras cosas, necesitamos ser llenos de ese Espíritu Santo. Y eso no se recibe simplemente acá. Busquémoslo en nuestras casas. Busquémoslo mientras caminamos o estamos en el ómnibus. Busquemos en nuestros ratos libres que Dios nos llene. Porque a veces pensamos, voy a la iglesia y ahí Dios me llena. No, mi hermano, Dios está buscando una intimidad con cada uno de nosotros para llenarnos. Y cuando nos llena, ¿qué hace en nosotros? Lo que dice lo que dice Joel. Nos da sueños, nos da profecías, nos da visiones. Nos da sentido a nuestro caminar y nuestro andar. Hay una visión de Dios para cada uno de nosotros que se traduce en otros pasajes como diciendo, hay un propósito de Dios para cada uno de los que estamos en este lugar. Lo vamos descubriendo mientras vamos haciendo, mientras vamos caminando. Porque si hay algo que nos indica a las personas que están muertas es, no tienen movimiento. Pero si somos una iglesia viva tenemos que movernos. Tenemos que ir a más. Y este año Dios nos está impulsando a hacer cosas más grandes.
Si querés ser parte de esta revolución, de este cambio, siempre sos bienvenido o bienvenida. Pero busquemos esa presencia de Dios, que nos hable, que nuestro corazón arda. Como le pasó a 2 personas cuando van a Emaús y decía, ¿no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos hablaba? ¿No arde nuestro corazón cuando ese Espíritu Santo toca nuestras vidas? De verdad que el Señor nos acompañe a estas cosas. Y que podamos hacer muchas cosas para cambiar a este mundo que tanto necesita de Cristo Jesús. Yo te invito a cerrar los ojos y conectarte con ese Dios tan maravilloso. Amado Dios, en tu presencia, Señor, estamos. Aviva tu obra, aviva la obra que comenzaste en Rodrigo, aviva la obra que empezaste en Jacqueline, aviva la obra que empezaste en Vanessa, en Raúl, en Tania, en Pedro, en cada uno de los que hoy estamos reunidos acá. Avívanos, Señor. Envía tu Espíritu Santo un fuego nuevo, un fuego renovador, un cambio en nuestra forma de ver la vida, creyendo, Señor, que tú tienes cosas más hermosas para cada uno de nosotros. En ese nombre tan maravilloso como el de Jesús, es que hoy te lo pedimos, sabiendo que tú lo haces posible, Dios. Que así sea. Amén y amén. Gloria a Dios.